Bueno, vamos a ver la definición de lo que es la novela, de lo que es el cuento y lo que sería el microcuento. En realidad vamos a tomar una definición sencilla de las tres cosas, creo que ya lo vieron en otros años. Más que nada es para empezar a tener tipologías o clasificaciones de los distintos textos literarios en lo que se refiere a una narración. En este caso, eh, sabemos que la novela viene de la palabra italiana novella, que significa novedad o algo de interés, y creo que del latín novus, si no me acuerdo, que tiene que ver con lo nuevo. ¿Sí? Podemos decir que la novela eh, no ha logrado ser definida específicamente. Los más puristas críticos literarios no se han puesto de acuerdo en qué características son necesarias y excluyentes, es decir, si no están, no sería una novela para que se constituya como tal. O sea, no han logrado generar un acuerdo en las características necesarias para que se constituya como novela. Sí podemos decir que tenemos que tener una definición propia de lo que es la novela y en este caso para nosotros vamos a generar una definición que esté dentro de lo que se engloba la mayoría de los conceptos. Englobemos unos cuantos conceptos que nos permitan tener una concepción de lo que es la novela en sí. Y para eso vamos a decir que es un género literario reciente, creo que es uno de los últimos géneros literarios que ha surgido y que se diferencia de los cuentos, pero que tiene límites difusos entre lo que es un cuento y una novela. Todos los géneros literarios tienen límites difusos, los límites siempre resbalan, pasa con el ensayo y el texto argumentativo. Hay un cierto eh, digamos, no hay un cierto límite preciso y fijo entre lo que es un género y otro, ¿sí? Podemos decir que, bueno, la novela consta de, o es una ficción narrativa que está escrita en prosa, que es extensa y compleja a la vez y que, bueno, puede haber sucesos que son imaginarios o puede tratarse de cosas que tienen que ver con, o puede estar basada en hechos reales, ¿sí? Que puede estar basada en productos de la realidad, ¿sí? Y también vamos a decir que la novela, al igual que el cuento, cuenta con un inicio, un nudo o clímax, se llamaría en este caso, y un desenlace. Pero, a su vez, dentro de ese clímax y dentro de la estructura de la novela podemos encontrar subestructuras, subclímax, clímax, perdón, con historias de personajes secundarios o historias secundarias que se van entrelazando, entretejiendo en el tronco principal de la novela, que ayudan a su comprensión general de la misma, a la comprensión general de la misma y que tienen que estar cohesionados, o sea, cada tema tiene que tener que ver con el tema principal en los que se van anexando y cuyo desenlace se puede dar antes de que se dé el desenlace del tema principal o como un anexo, una explicación posterior al desenlace del tema principal, ¿sí? Vamos a decir que está compuesta, digamos, por una trama un poco más extensa que lo que es el cuento. No hay límites precisos, pero se han fijado más o menos a partir de las 50.000 palabras que ya se considera una novela. Vamos a decir que tiene como características principales la extensión que dijimos, que puede o no narrar hechos reales. Ahora cuando lean Operación Masacre se van a dar cuenta que está narrando eh, una investigación que realizó Rodolfo Walsh, mediante la cual logró informar a la sociedad sobre hechos que a mi entender, y creo que al de la mayoría de los críticos, no soy un crítico yo, pero sí a mi entender, y la mayoría de los críticos literarios, están narrando un hecho que fue real, y bueno, siempre va a haber algunos matices que se agregan para que quede cohesivo y cohesionado el tema principal.
¿sí? La descripción de los ambientes es mucho más detallada, los personajes se van desarrollando las características de los personajes a medida que transcurre la novela, y hay, digamos, una narrativa que es predominante, que la narración es lo que predomina, pero también existen dentro de la misma narración diferentes diálogos, pensamientos, descripciones, que ayudan a la creación, al entretejido de lo que es el tema principal. Y el tiempo no es lineal, o sea, puede que lo sea, depende de la novela, pero no necesariamente va a ser lineal. Es decir, uno puede estar leyendo una novela y en la misma novela el protagonista o alguno de los personajes nos transporta hacia el pasado para alguna anécdota, algún hecho que ocurrió y vuelve luego al presente. O nos tiene en el pasado durante un par de capítulos para volver, sí, luego al presente. Eh, en cuanto a cuál fue la primera novela que existió, existen distintas controversias, ya que tienen controversia para saber lo que es una novela, imagínense para saber cuál fue la primera que hicieron, va a haber mucha más controversia. Yo sé que hay una japonesa, de la cual no me acuerdo el nombre, que escribió Genji Monogatari, Genji Monogatari, que significaría la historia de Genji. Esa sería considerada una de las primeras novelas escritas, junto con Robinson Crusoe, también ya un poquito más adelante, y Moll Flanders, también es otra. Y dentro de esta serie de novelas vamos a incluir también, dentro de la literatura española, lo que sería El Hidalgo Don Quijote de la Mancha, como una novela de corte caballeresco. Y dentro de la Argentina hay una novela que inició la tradición novelística y que inició la novela ficcional que fue la novela de Mármol, Amalia, que cuenta la historia de el gobierno de Rosas y cómo querían destronar a Rosas de su poder y cómo se unían ciertos apellidos importantes que iban a tensionar la relación con tramas de espías, con tramas de gente que no se sabe de qué lado estaba, si de los unitarios o de los federales, y cómo se muestra a la crueldad supuesta que Rosas tenía en contra de los unitarios. ¿Sí? Es una novela de corte sociológico, si se quiere, por un lado, de corte informativo y político, por otro, la de Amalia, considerémosla la primer novela ficcional argentina, ¿no? Y que está escrita en un contexto donde ya, o publicada, no sé cuándo la escribieron, sencillamente cuando José Mármol la escribió, pero sí sé que fue publicada posteriormente a la caída de Rosas y a la batalla de Caseros. Bueno, podemos decir que el antecesor de la novela indudablemente es el cuento, pero a diferencia de él, a diferencia del cuento, la novela no posee una tradición oral, ¿sí? Ya lo veremos cuando veamos la definición del cuento, el tema de la oralidad dentro del cuento y cómo se fue generando hasta llegar a ser un material concreto, ya sea escrito en papel o en este caso virtual, pero que se fue solidificando como estructura y como cuerpo literario que fue más difícil de modificar que en la tradición oral. ¿Sí? Vamos a hacer una cierta tipología que también va a quedar en una placa expresada dentro de este video. Y para calificar hay diferentes maneras. Se puede calificar como satírica, humorística, lírica, didáctica. Eso sería si la calificamos por el tono de la novela. Si la calificamos por la forma, vamos a calificarla en dialogada, en epistolar, puede ser una autobiografía o una novela corta. A ver, cuando hay muchos personajes, una polifónica, una metanovela, ¿sí? Engloba toda, o de aprendizaje. Después, según el público, la, lo que atrapó al público la podemos calificar como un bestseller, como una novela trivial, o folletinesca, que fue dada por entregas, como pasó con el Facundo, que ya lo vamos a ver un poco también. Y después la categoría más utilizada
es la que conocemos todos, que es por su contenido, que puede ser de aventura bélica bizantina, caballeresca, cortesana, gótica. Bueno, hay muchas categorías, después se las voy a definir un poco más. Después, como última tipografía, las podemos definir en realistas, naturalistas, existencialistas, psicológicas, de tesis, ¿sí? Y hay que recordar que es un género reciente. Con esto queremos decir que no hace mucho, estamos hablando en lo que se refiere a cientos y cientos de años, no hace mucho que apareció. Tiene precedentes en una edad antigua, pero no logró surgir y mantenerse como tal, sino hasta la Edad Media. ¿Sí? Bueno, nada, hasta aquí llegamos con lo que es la definición del concepto de novela y próximamente, ahora, seguramente ahora haré otro video sobre lo que es el concepto de cuento y microcuento. ¿Sí?